Listo. Vamos a partir hablando sobre las listas, ¿ya? Entonces, clase 20, code clase 20, listas.py. Súper, entonces vamos a hablar primero sobre las listas. Primero, una lista es un conjunto ordenado de objetos que pueden ser de cualquier tipo de dato. Números, strings, flotantes, ¿sí? Flotantes, booleanos, otras listas, incluso, ¿cierto? Sets o diccionarios. Todos ellos pueden caber dentro de las listas, ¿sí? Ahora, una lista, al igual que las cadenas, cuando nosotros las vimos, están indexadas. Entonces, observe que yo tengo aquí, ¿sí? Tengo aquí, ¿cierto? Mi lista y tiene diferentes elementos dentro. Cada uno de estos elementos está indexado, ¿ya? Y es un objeto independiente. Como son elementos independientes, yo puedo iterar sobre ellos, ¿sí? Si yo itero sobre los elementos de la lista, ¿sí? Voy a ver. Si yo itero sobre los elementos de la lista, voy a ver los elementos que la componen, ¿sí? En este caso partimos con el número 1, luego el número 2, el 3, la letra A, el 6,5, el true, la lista con el 0, ¿cierto? Luego el set y finalmente el diccionario, ¿ya? Cada uno de estos es un elemento independiente, ¿sí? Cada uno de estos está indexado. Como están indexados, yo también puedo llamar a los elementos de la lista utilizando su número de índice, igual como lo hacíamos con las cadenas. Entonces, print listas, y yo quiero ver qué es lo que hay en el índice 0 de listas, que es el primer elemento, entonces está el número 1. En el índice número 5, ¿cierto? Estaría, me parece, el true, ¿sí? Y en el índice final, que sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me parece, está el diccionario. ¿Ya? Ya. Luego, como las listas, así como los strings tienen métodos, ¿sí? Las listas también tienen métodos. En este caso, observe que yo tengo una lista, ¿sí? A la que voy a llamar lista, y voy a aplicarle varios métodos, ¿sí? Primero, si yo quiero añadir un elemento nuevo a la lista, tengo dos formas de hacerlo, ¿sí? El método append, que en este caso me estaría añadiendo el número siguiente, 4. Y observe usted que queda añadido el número 4. O podría utilizar un insert, que lo que hace es pedirme el número de índice donde va a quedar el elemento y luego el objeto. Entonces yo quiero decir que en el índice 0 va a quedar el número 4. Por lo tanto, el 4 quedaría delante del 1. Ahí. Generalmente lo que se hace es utilizar append, ¿sí? Salvo que estemos trabajando con una lista que requiera mantener un orden específico, en cuyo caso yo puedo insertarlo en un índice donde lo necesite, ¿ya? Otra de las cosas que necesitas saber sobre las listas es que en las listas también se pueden añadir elementos. ¿Sí? Perdón, eliminar elementos. ¿Sí? Entonces, la forma más sencilla de eliminar un elemento es con remove. ¿Sí? El método remove, que de hecho el método remove
Por ejemplo, yo en este caso voy a eliminar el número 3, ¿sí?, de la lista, en cuyo caso usted, si se fija en el resultado, ya no está el número 3. Ahora, quiero que se fije que si yo tuviese muchos números 3, ¿sí?, me va a eliminar solo la primera coincidencia, no todas, ¿ya? Me elimina solo el primero de esos números 3 y no todos, ¿ya? Porque es hasta que encuentra la primera, ¿cierto? El elemento que yo estoy indicando, ¿cierto? Busca la primera coincidencia y me elimina esa. Otra forma en la cual yo puedo eliminar elementos es eliminarlos por índice, ¿sí? Observe que en el índice 0 está el número 1, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer un del lista, ¿sí?, de la lista voy a borrar el índice 0, en cuyo caso el número 1 ya no estaría, ¿ya? Esta es otra forma en la cual yo puedo borrar elementos de la lista, pero aquí ya no los estoy borrando por elementos, sino que estoy borrando directamente el número de índice. Luego, otra forma en la que yo podría eliminar también por número de índice es con pop, ¿cierto? Yo hago lista.pop y también devuelve el número de índice, ¿sí? Entonces, observe que yo voy a eliminar el índice 0. Entonces, el número 1 ya no está. Lo curioso de esto podría ser, ¿cierto?, porque es distinto de remove, ¿cierto? Perdón, de este método de del, ¿cierto? Es porque esto devuelve el elemento, ¿cierto? Observe usted aquí que si yo hago un print del elemento, ¿cierto?, me está devolviendo el elemento que yo borré, ¿ya? Cosa que no ocurre, ¿cierto? Cosa que no ocurre si es que yo intento hacerlo acá, ¿cierto? Observe que esto me va a arrojar un error, ¿cierto? Ahí no va a ocurrir, y tampoco va a ocurrir con remove, ¿sí? Que en este caso me daría un none. Ya, otra propiedad interesante de las listas, correcto, es que podemos hacer algunas cosas con ellas, ¿cierto? Igual como con los strings, ¿cierto? Yo puedo imprimir elementos de la lista, por ejemplo, desde el índice 1, ¿cierto? O desde el índice 1 al índice 4, ¿sí? Y cada dos elementos, ¿cierto? Igual como lo hacíamos con los strings, ¿sí? Como lo hacíamos con las cadenas. Otra cosa también interesante de las listas, ¿cierto? Otro método que también podría ser interesante es que tiene una serie de métodos que son clear, copy, count, ¿cierto? Que también podemos utilizarlos, ¿cierto? Vamos a partir con copy, ¿sí? Observe usted lo siguiente. Si yo tengo aquí otra lista y digo que esta lista es igual a la lista, entonces obviamente aquí yo voy a tener dos listas con el mismo contenido. Ya, lo curioso, que es algo que no pasaba, ¿cierto?, con otros tipos de datos que nosotros vimos antes, es que estas listas ahora están conectadas, ¿sí? Si yo añado algo a la primera lista, entonces también se lo voy a añadir a la copia. Un segundo. Ya, entonces, están conectadas, ¿cierto? Si usted se fija, cuando yo añado un elemento a uno, se añade también a la otra, ¿ya? Ahora, para que esto no ocurra, también, para que vea, ¿cierto?, que si lo hago después es exactamente lo mismo, ¿sí? Para que esto no ocurra, en lugar de crear, ¿cierto?, un vínculo entre las colecciones, lo que yo hago es generar una copia, ¿sí?, con copy. En ese caso, la lista ya no están vinculadas, sino que una es una copia de la otra, ¿ya? Otro método, ¿cierto?, que podríamos utilizar es clear, ¿cierto? Si yo imprimo, le hago un clear a la lista, ¿sí? Lista.clear, entonces la lista queda vacía, ¿ya? No, borro todos los elementos que hay dentro de ella,
¿ya? Otro método, ¿cierto?, que podríamos utilizar también dentro de las listas, ¿cierto?, vendría siendo count, que exactamente igual, es exactamente igual que el count de... es exactamente igual que el count de los strings, ¿cierto? Yo podría mostrar cuántas veces hay un elemento, ¿cierto?, dentro de la lista, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, ya para poder ir terminando, ¿cierto?, el reverse, que me muestra la lista al revés, ¿cierto? Esto actúa en el lugar, de un segundo. Esto devuelve... ahí, esto actúa en el lugar, ¿cierto? No devuelve invertida. Ahí sí. Ya, ahí sí. Sí, con el tiempo le va a pasar esto porque va a tener que ir distinguiendo entre los métodos que actúan en el lugar y los métodos que devuelven algo, ¿sí? Este método actúa en el lugar, no devuelve nada. Por eso cuando yo intento imprimirlo me tiro un none, ¿sí? Este método, por ejemplo, actúa en el lugar y devuelve algo, razón por la cual yo la puedo guardar en una variable, ¿sí? Eso es cuestión de práctica, ¿cierto? Con el tiempo lo va a ir dominando. Luego, si le da la curiosidad, no hay un método que mezcle elementos dentro de una lista, ¿sí? Para eso tenemos que utilizar la biblioteca de random, ¿sí? Desde random yo importo shuffle. Y esto me parece que actúa en el lugar. Si no me falla. ¿Sí? Shuffle. Lista. ¿Cierto? Y ahí me la desordena, ¿cierto? Cada vez que yo la imprimo, me crea un orden aleatorio para los elementos que hay dentro de la lista. Ya, eso me parece que son todas las propiedades que vale la pena mencionar sobre las listas. ¿Ya? Así que movámonos a lo que se puede hacer con las listas, ¿ya? Yo ya le había mostrado que puedo iterar sobre los elementos de una lista, ¿sí? Lo que no le había mostrado es que yo puedo iterar sobre los elementos de la lista buscando patrones. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo una lista que tiene 3 elementos dentro, y esos elementos son listas, ¿sí? Por ahí en lista printy, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo, ¿cierto?, 3 elementos que son listas, ¿cierto? Están dentro de una lista, ¿ya? Entonces, estos elementos cumplen un patrón, ¿ya? Ese patrón es que cada uno de estos elementos está compuesto por 2 elementos, ¿ya? En este caso un número aquí y un número allá. Como yo puedo reconocer ese patrón, y ese patrón está presente en todos los elementos de la lista, entonces yo puedo explotar ese patrón, ¿ya? Entonces, decir, por ejemplo, elemento 1, elemento 2, primero así para que se entienda, ¿sí? Yo podría imprimir elemento 1, elemento 2. Que estoy trayendo los 2 elementos, estoy reconociendo el patrón. Ahora, yo podría traer, por ejemplo, solo el elemento 2 o solo el elemento 1. ¿Ya? 2 elementos. Esto funciona porque todos los elementos que hay dentro de la lista cumplen el mismo patrón. Bastaría con que uno solo de los elementos viole esta regla, viole este patrón, para que esto no funcione, ¿cierto? Me va a arrojar ahí un problema, ¿ya? Me decía, de hecho aquí me decía, no hay suficientes valores para desempacar, ¿cierto? Se esperaban 2, porque el patrón es de 2, pero recibió 1, ¿ya? Ahora, esto puede llegar a ser bastante útil, ¿sí?
bajo ciertas circunstancias. Porque vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Yo podría decir, ¿cierto?, que aquí ¿cierto?, también hay dos elementos, ¿cierto? A pesar de que yo veo solamente uno a simple vista, ¿sí?, yo podría decir que hay dos, porque hay un segundo elemento que no se ve, que es el número de índice. Entonces diría, claro, cada elemento está compuesto por dos cosas, el número de índice, ¿cierto?, y el elemento en sí mismo, ¿ya? Entonces la A tiene dos elementos, 0 y A, ¿sí? 0 siendo el número de índice y A siendo el elemento. Y lo mismo con B, lo mismo con C. B tendría 1, C tendría 2. Entonces, pensando bajo esa lógica, ¿cierto?, usted podría tratar de hacer esto, ¿ya? El problema es que los índices no funcionan así. Yo no puedo desempacar índices. Los índices no son convocables de esta manera, ¿ya? Precisamente por eso, lo que hacemos es que nosotros creamos un índice artificial, ¿ya? Y para eso utilizamos la función de enumerate. Y para poder utilizar enumerate, ¿sí?, yo arrojo enumerate en el loop for dentro de la lista, ¿ya? Observe que ahora va a cambiar, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a tener dos elementos, el índice, ¿cierto?, y el elemento correspondiente. De momento quédese con que esto me sirve para llamar al índice, ¿sí? Lo que hace es generar un índice artificial, básicamente, ¿sí? Ahora, obviamente, en cada una de las vueltas, este elemento, este índice artificial, es editable, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, multiplicarlo por 10, ¿sí?, o hacer otro tipo de operaciones con él o lo que sea, ¿ya? Ahora, ¿por qué es esto útil? Porque, bueno, una de las muchas utilidades que tiene es que me sirve para armar menús de manera muy, muy rápida, ¿ya? Yo creo una lista que se llama menú, donde voy a tener una opción 1, una opción 2, una opción 3 y una opción 4. ¿Sí? Y luego hago por índice y opción en enumerate menú. ¿Sí? Imprimo, formateo la cadena y llamo a idx, pongo un puntito al medio, ¿cierto?, y luego opt. Entonces observe que esto me genera a mí un índice. Ahora usted me dirá, sí, es que el índice parte en 0, ¿cierto? Entonces eso se ve feo, al cliente no le gusta, al usuario no le gusta. Entonces, bueno, le sumo 1, ¿cierto? Y se acaba el problema. ¿Ya? Entonces, esta es una forma muy rápida, muy eficiente de construir menú o de enumerar, ¿cierto?, objetos que hay dentro de una lista, ¿cierto? Por ejemplo, clientes, números de teléfono, lo que sea, ¿ya? Y después esto se puede combinar, ¿cierto?, con controles de flujo para poder generarle al usuario menús, ¿cierto?, que es lo que vamos a ver probablemente en un par de videos más. Ya, hasta aquí vamos a dejar el menú del video de listas, ¿cierto? Entonces nos vemos en las clases presenciales y en el siguiente video.